A continuación, el capítulo número 3, la lección unción para liderar. Es muy importante que nosotros tengamos la unción del Espíritu Santo para liderar. No podemos liderar sin el Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo cuando siempre que empezaba un programa nuevo o cuando empezaba a enseñar en el radio, siempre tenemos un poquito de nervios y decimos qué va a suceder, pero yo siempre oraba y le decía, Espíritu Santo, tú estás sentado a mi lado y sentado a mi lado tú vas a hablar a través de mí. Es tan importante saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Él es nuestra guía aquí en la tierra y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Vamos a ver algunos puntos importantes. ¿Qué dice el Salmo 92:10? El Salmo 92:10 nos dice, pero tú enaltecerás mi poder como el de un toro salvaje, y sobre mí verterás aceite fresco. Quiere decir que hay aceite que quizá no sea fresco, que ya se echó a perder, y un aceite echado a perder no sirve para nada. Pero Dios quiere que nosotros continuamente disfrutemos de aceite fresco. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Algo que Dios quiere que tengamos es la unción. Y la unción es el aceite fresco. Unción, ¿qué significa la unción? Unción es dedicar o consagrar a alguien aplicándole aceite. En el Antiguo Testamento se aplicaba aceite a los sacerdotes, a los profetas, a las personas, a los reyes que Dios elegía para su servicio, eran ungidos con aceite y eso significa separado para Dios. Así es que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo y el ungido. A Jesucristo se le llama el ungido de Dios y el nombre de Cristo en el idioma griego significa el ungido de Dios. Cristo Jesús vino con la unción poderosa del Espíritu Santo. Él nació él nació con el poder del Espíritu Santo dentro de él. Muchos de nosotros nacimos aquí en la tierra, pero sin el Espíritu Santo. Pero él ya venía con el Espíritu Santo y después el Espíritu Santo vino sobre él como paloma. Lucas 4:18. Vayan conmigo en las Escrituras a Lucas capítulo 4, versículo 18. Y la palabra dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Dios nos ha ungido para liberar a los cautivos, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, para llevarles la palabra a los que están encarcelados, oprimidos. Él nos ha ungido con su poder. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, 18 y 19. Y la palabra de Dios dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Este versículo tómalo porque es para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hablar acerca de 3 tipos de unciones. La primera es la unción del leproso. En una relación al significado que pueda tener, en primer lugar, la lepra era una enfermedad incurable. Todas las personas leprosas traían un distintivo, una ropa que los distinguía, un manto que los distinguía de las demás personas. Los leprosos eventualmente la carne se les echaba a perder, se les podían caer los dedos de las manos, de los pies, porque la carne se podría. Y nosotros necesitamos tener la unción del Espíritu Santo para poder romper el yugo, el poder del Espíritu Santo. Así es que un leproso tenía que vivir apartado de la ciudad. Una persona que era leprosa no podía convivir con su familia porque la enfermedad de la lepra era contagiosa. Pero al leproso se le ungía en diferentes partes. Vamos a
a ver algunas de ellas. Se le ungía al leproso, había una unción especial que se le hacía. Él vivía apartado, él tenía que gritar: soy inmundo, inmundo. Quiere decir que una persona con una enfermedad contagiosa se aproximaba y la gente se tenía que hacer a un lado. Pero veamos lo que dice otro punto importante. Un pájaro que lleva la culpa del pecado. Esto era otra cosa que se hacía en la palabra de Dios, cuando se pagaba el precio del pecado. Esto es simbólico del derramamiento de su sangre para llevar fuera nuestros pecados. Así es que una persona que pecaba ofrecía un sacrificio, un pájaro, y esto le ayudaba al perdón. Pero esto era solamente una sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento cuando Cristo iba a ser el Cordero que inmolado fue. También ellos tenían lo que es el agua corriente. Esto es simbólico del bautismo en agua. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento anuncia al Nuevo Testamento, apunta hacia Cristo, y de Cristo apunta hacia nosotros. La unción del aceite, este es símbolo de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El aceite se ponía en la oreja, en el dedo pulgar, en el dedo del pie, y era algo simbólico espiritual. Y esto significaba, por ejemplo, cuando se ponía en la oreja, que Dios nos da la habilidad y la capacidad de escuchar su voz. Todo lo que se hacía simbólicamente en el Antiguo Testamento significaba algo en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. La mano es el poder para servir. Cristo Jesús vino a servir y no a ser servido. El dedo del pie era para cambiar en la relación apropiada con Él. La unción más importante para los líderes es la unción del leproso, porque ella es la simbólica de la relación personal. Su propia relación con Dios debe ser correcta. Si usted desea liderar a otros, tiene que caminar en santidad, tiene que caminar en el poder del Espíritu Santo. La unción del sacerdote, santidad. Un sacerdote tenía que tener buen testimonio, tenía que venir de la línea de sacerdotes y tenía que separarse en santidad para Dios, conectarse con Dios. Así es que si tú vas a dar la palabra de Dios, no puedes dar la palabra de Dios si tú estás cometiendo pecado. Dios quiere que vivamos en santidad. La unción de líder es posición y poder. En el Antiguo Testamento, la unción para aquellos que guiarían al pueblo de Dios como líderes. Si vemos desde Génesis a Apocalipsis, todas las personas que Dios eligió para guiar el pueblo de Israel eran personas que el Espíritu de Dios venía sobre ellos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios usaba a una persona, mandaba a su Espíritu para que hablara a través de ellos. Veamos lo que dice Samuel 10:1. Samuel 10:1 dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y le besó diciéndole: ¿no te ha ungido Jehová como el sacerdote soberano, como el soberano de tu heredad? Samuel 1:10. Si a todos los reyes los ungían, especialmente los reyes de Israel, eran ungidos con un aceite especial. ¿Para qué? Para que significaba separación. Ellos también tenían que escuchar la voz de Dios y hacer lo que es justo. Vayamos a Primera de Samuel 16, del 12 al 13. Primera de Samuel 16, del 12 al 13 dice: Isaí mandó por él y le hizo entrar, y era de tez sonrosada, de bellos ojos, de buena presencia. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante él se levantó y regresó a Ramá. Así es que después de Saúl, David fue ungido como rey, y Samuel, dirigido por Dios y el Espíritu Santo, fue llevado a escoger a la persona que iba a estar en el lugar de Saúl.
Vamos a ver cuáles son los propósitos de la unción. Los propósitos de la unción es cumplir los propósitos de Dios. Nunca podemos usar la unción del Espíritu Santo para nuestros propios propósitos. Siempre tenemos que escuchar la voz de Dios. Y Dios nos unge. Dios nos unge en poder, en autoridad, para hacer cosas para su gloria. La unción de Dios es para darnos sabiduría. Vamos a la palabra de Dios en 1 de Juan 2:27. 1 de Juan 2:27, la palabra de Dios dice: y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero como la misma unción nos enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no falsa, así como os enseñó, permaneced en Él. Así es que la unción es dirigida por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué más es la unción? La unción es para quebrar el yugo. ¿Cuántas personas están encadenadas en problemas, están en vicios, están en situaciones difíciles, no han conocido acerca de la palabra de Dios, y llega un siervo de Dios y la unción quiebra el yugo que están llevando? La opresión que están viviendo es quebrada por el poder del Espíritu Santo. Levíticos 26:13 dice: yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus esclavos, yo rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con la cabeza erguida. Quiere decir, un yugo te hace agachar la cabeza. Quiere decir, un yugo te oprime. Pero cuando el yugo es quebrado, tú puedes levantarte y levantar tu cabeza y ser libre por el poder glorioso del Espíritu Santo. Hay un yugo que mantiene a las personas en esclavitud, y es el yugo de la carne. Y el Espíritu Santo quiere quebrantar ese yugo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 7:15. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7:15. Hay una lucha entre la carne y el espíritu continuamente. Y nosotros tenemos que dejar morir los deseos de la carne y hacer aún las cosas. Muchas veces no queremos orar, y es una lucha entre la carne y el espíritu. Y nosotros debemos de levantarnos en el poder de Dios y decir: carne, vas a orar en el nombre de Cristo Jesús. Te vas a mover, te vas a levantar temprano. Y vamos a conquistar la tierra, porque Dios nos ha dado la tierra. Mira lo que dice Salmos 89:51. Salmos 89:51 dice la palabra: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover. Así es que esto quiere decir que hay religiones donde te ponen cargas muy pesadas. Y hay gente que dice: pues yo no cometo, yo no me equivoco. Sabes que todos nacimos en una naturaleza pecaminosa, todos nos equivocamos. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Mateo 23:4 y 5. Mateo 23:4 y 5 continúa diciendo: ni aún con el dedo, más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y ellos echan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Tienes que caminar en tu propia unción. Hay muchas personas que dicen: yo quiero ser como esta persona que tumba a toda la gente, o esta persona que hace eso. ¿Sabes qué? Dios dice: Dios te ha dado a ti un don, Dios te ha dado a ti un ministerio, y tienes que pulirlo, orando, leyendo la palabra y caminando en el proceso de la educación cristiana y sirviendo a Dios con humildad, con todo el corazón. Y tú tienes que caminar en la unción que el Espíritu Santo te dé a ti. Hay gente que imita la unción, pero eventualmente se termina eso. Sabes que la unción del Espíritu Santo es una unción única y viene de Él, y Dios quiere que tú te levantes hablando en lenguas, que tú te levantes orando, llenándote del poder de Dios, porque te va a dar esa unción para realizar el ministerio y los dones que Dios te ha dado.
Así es que hay un punto muy importante, es que vas a tener oposición. Cuando los grandes siervos de Dios se levantan, hay muchos siervos de Dios que yo admiro mucho. Y sabes que en lugar de criticarlos, oro por ellos. Porque entre más grande es tu ministerio, más grande es la oposición, más grande es la crítica, más grandes son los demonios que vienen en contra tuya. Y yo oro por los preciosos siervos de Dios que tienen ministerios grandes, porque son cargas pesadas. Y por eso todos los miembros de la congregación deben de orar por los que están al frente, por los que están dirigiendo. ¿Por qué? Porque necesitan la sabiduría de Dios. Así es que prepárate para la oposición. Mira lo que dice Salmo 2.2. Salmo 2.2 dice lo siguiente: se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra Jehová y su ungido. Quiere decir, si la gente de la tierra habló mal de Jesucristo, van a hablar mal de ti. Van a criticarte, calumniarte, pero dice la palabra de Dios que tú sigas adelante, que bienaventurados son aquellas personas que son perseguidas por causa de la palabra. Gózate y alégrate porque hay recompensa para ti, y eso es algo de gran gozo. Debemos de pedir una fresca unción. Yo recuerdo cuando era niña recibí el Espíritu Santo de niña, pero cuando era adolescente como que ya dudaba de que si había verdaderamente recibido esa unción del Espíritu Santo en mi vida. Seguro que sí lo recibí, pero el enemigo trae duda, incredulidad, y lo que debes de hacer es tomar un estudio del Espíritu Santo y meterte y decir: Señor, yo quiero todo lo que tú tengas para mí. Llénate del poder del Espíritu Santo. Si ya fuiste a un encuentro, retiro, y no recibiste el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, ve a otro, porque yo sé que el que busca halla, el que llama se le abre, y el que pide, recibe. Así es, la unción del leproso en relación. Vamos a ver esto. La unción no estará fresca a menos que tu relación de Dios sea personal. Si tú puedes tener lepra, la lepra es igual al pecado. Cuando una persona trata de dirigir en las cosas de Dios o ejercitar algún ministerio, algún don, y esa persona está en pecado, podrá fingir por un tiempo, pero el pecado es una lepra y tarde que temprano va a matar a esa persona. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y él viene a matar, a robar y a destruir. Y nosotros debemos de quitar esa lepra. Tenemos que apartarnos del pecado. Y el doctor Denzel Hood nos ha enseñado muchas veces que el santificar un día es vivir sin pecado. Pon el pecado a un lado. Dice la palabra de Dios: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a leer 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27 dice: más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, y no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Cuántas personas que inician muy bien, con muchos talentos y con mucho esfuerzo, pero de repente se dejan engañar por el pecado y caen, y si no hay arrepentimiento, no hay restauración? Y Dios quiere que nosotros sigamos adelante y le digamos: Señor, no permitas que yo me dé al pecado, a la tentación. Guarda mi vida, guarda mi testimonio, guarda mi familia. La unción del sacerdote es santidad. ¿Sabes? El que dirige, el que tiene un ministerio debe de vivir en santidad. Y hay mucha gente que dice: ay, no, pues si el otro lo está haciendo, yo lo voy a hacer también. O de repente alguien viene y nos dice: es que hay un pastor que vimos que hizo esto y aquello. Sí, pero tú no lo hagas. Porque alguien lo está haciendo, tú no lo hagas. Dice la Biblia: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Si tú sabes hacer lo bueno, haz lo bueno, no importa quién no haga lo bueno. Tú continúa en santidad. La unción del líder es posición y poder. Una persona que vive conectado a Cristo,
Una persona que está en Cristo, Cristo está en él y estás conectado en él y haces su voluntad, serás protegido por Dios. Vamos a pedirles que estudien la página 35 de su libro y eso lo tengan de tarea, es para estudio adicional. Y estamos maravillados. Yo sé que algo que el Señor Jesucristo nos ha pedido es que nosotros hablemos en otras lenguas. ¿Sabes? El hablar en lenguas es para edificación personal, no es para hacerlo con toda la multitud, pero el hablar en lenguas, cuando tú necesites orar y no sabes cómo orar, ora en lenguas, carga tu batería. Si vas a ir a visitar una persona, ya sea a su casa, al hospital, vas a ir a un funeral, vas a ir a una boda, vas a ir a la reunión de hogar, que es maravilloso ser líderes de reuniones de hogares, es maravilloso ir con el poder del Espíritu Santo. Y sabes que te vas a enfrentar a muchas situaciones de la gente que va a llegar a esa reunión de hogar. Y tú vas a decir, yo voy en el nombre de Jesucristo. Y los yugos van a totalmente a quebrarse con la unción que quiebra el yugo. Si tú viajas, empieza a orar en ese viaje, ocupa tu tiempo orando y Dios va a tocar tu vida, tu hogar, tu familia. Hay una amiga que empezó a decirnos que debíamos de hacer un rol de que las personas oraran en sus casas en la lengua del Espíritu Santo. Y qué bonito, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a comprometernos todos los días a adorar a Dios en el Espíritu, alabarle con todo nuestro corazón. Les agradecemos mucho la atención a esta lección número 3. Y yo sé que hay una unción poderosa de parte de Dios que va a tocar tu vida, tu hogar y tu familia. Ora a Dios, lee la palabra, llénate del poder y los domingos ven a ayudar a orar por las personas que están en necesidad. Por su atención a esta lección, muchas gracias. Aceite fresco, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Algo que Dios quiere que tengamos es la unción, y la unción es el aceite fresco. Unción, ¿qué significa la unción? Unción es dedicar o consagrar a alguien aplicándole aceite. En el Antiguo Testamento se aplicaba aceite a los sacerdotes, a los profetas, a las personas, a los reyes que Dios elegía para su servicio, eran ungidos con aceite, y eso significa separado para Dios. Así es que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y el ungido, a Jesucristo se le llama el ungido de Dios. Y el nombre de Cristo, el nombre a continuación, el capítulo número 3, la lección unción para liderar. Es muy importante que nosotros tengamos la unción del Espíritu Santo para liderar. No podemos liderar sin el Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo cuando siempre que empezaba un programa nuevo o cuando empezaba a enseñar en el radio, siempre tenemos un poquito de nervios y decimos qué va a suceder, pero yo siempre oraba y le decía, Espíritu Santo, tú estás sentado a mi lado, y sentado a mi lado, tú vas a hablar a través de mí. Es tan importante saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Él es nuestra guía aquí en la tierra, y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Vamos a ver algunos puntos importantes. ¿Qué dice el Salmo 92:10? El Salmo 92:10 nos dice, pero tú enaltecerás mi poder como el de un toro salvaje, y sobre mí verterás aceite fresco. Quiere decir que hay aceite que quizá no sea fresco, que ya se echó a perder, y un aceite echado a perder no sirve para nada.
pero Dios quiere que nosotros continuamente disfrutemos de Cristo. En el idioma griego significa el ungido de Dios. Cristo Jesús vino con la unción poderosa del Espíritu Santo. Él nació él nació con el poder del Espíritu Santo dentro de él. Muchos de nosotros nacimos aquí en la tierra, pero sin el Espíritu Santo. Pero él ya venía con el Espíritu Santo y después el Espíritu Santo vino sobre él como paloma. Lucas 4:18. Vayan conmigo en las Escrituras a Lucas capítulo 4, versículo 18. Y la palabra dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Dios nos ha ungido para liberar a los cautivos, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, para llevarles la palabra a los que están encarcelados, oprimidos. Él nos ha ungido con su poder. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer en Lucas capítulo 4, 18 y 19. Y la palabra de Dios dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Este versículo tómalo, porque es para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hablar acerca de 3 tipos de unciones. La primera es la